Hay una crisis a la que no le estamos parando bolas. No sale todos los días en la prensa ni en los noticieros, pero aún así está afectando a millones de familias colombianas. Los colombianos se están quedando sin casa. Primero, quiero contarles cómo fue que descubrí esta crisis oculta que está debajo de la superficie. Es una crisis que viven día a día millones de familias, pero que no sale en los titulares de los noticieros. Hace unos días grabé un video cortico en donde alertaba sobre el desplome en la venta de viviendas en Colombia durante la administración Petro. Lanzamientos de viviendas, de proyectos de vivienda nueva cayeron en 2024, supuestamente cuando la economía está recuperándose, cayeron 16.7%. Y después de publicar este video me encontré con varias objeciones. Me decía alguien, se construye más de lo que el mercado demanda. Otra persona me dijo, bien, no más construcciones en Bogotá, ya no hay agua y el sistema de transporte no sirve. Otro me dijo, le llaman desarrollo económico a la construcción de miles y miles de apartamentos, acabando con esta sabana que antes producía alimentos. Pero estos comentarios llevaron a que surgiera una duda. Me pregunté, ¿será cierto que este desplome fortísimo en la construcción de vivienda en realidad se debe a que ya no necesitamos más casas ni más apartamentos en Colombia? ¿Será cierto que en lugar de ser un problema, menos construcción es entonces una buena noticia para el medio ambiente? Y para responder a estas preguntas que me surgieron, lo primero que se me ocurrió fue irme al DANE. A lo mejor, como estamos en una crisis demográfica de las que ya les he contado en el pasado, que vive Colombia, y no solo Colombia, el mundo, pues podría ser cierto que efectivamente ya no necesitemos tantos apartamentos y tantas casas. Pero no, resulta que cada año en Colombia, según el DANE, se están creando alrededor de 500.000 hogares nuevos. De hecho, según el DANE, para el año 2025, para este año, van a aparecer en Colombia 480.000 hogares nuevos. El año entrante serán más, serán 484.000 y en 2027 serán 485.000. Estamos hablando de jóvenes que se van de la casa, que se van a vivir solos, conforman un hogar de una sola persona o en pareja o con hijos. Y esta dinámica de creación de hogares sigue siendo muy importante y va a seguir creciendo durante los próximos años. Incluso, aunque nuestra población ya no crezca o no crezca tanto, el número de familias y de hogares en Colombia va a continuar en ascenso. Pero entonces, ¿es cierto que no necesitamos más casas o apartamentos? Pues claro que no, no es cierto. Los necesitamos con urgencia. El año pasado, por ejemplo, solo se vendieron 144.000 viviendas en Colombia, versus, por ejemplo, el 2022, cuando se habían vendido más de 232.000. Estamos hablando en 2 años de una caída de casi el 40%. Pero es que en Colombia el año pasado se conformaron más de 470.000 hogares. Apenas se construyeron 144.000 viviendas o se vendieron 144.000 viviendas. Esto nos indica que hay un déficit gigantesco, que la enorme mayoría de esos hogares están muy lejos de adquirir vivienda propia. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen estos hogares que se crean pero no alcanzan las casas para ellos o los apartamentos? Pues tienen varias alternativas. Una obvia es arrendar, pero aquí nos encontramos con otro problema. Si no hay construcción suficiente y muchos hogares demandan casas y apartamentos, pues ocurre que los precios suben. Economía básica, mucha demanda y poca oferta. De ahí que es normal que tengamos algunos mercados en el país presionados al alza en los precios, como Medellín, por ejemplo, que además ahí confluye el asunto de los extranjeros, que impulsa todavía más la demanda. Otra alternativa es la vivienda familiar, que generalmente esto significa precarización. Un hogar se constituye en un cuarto, en una pieza de una casa llena de otras familias. O también se traduce todavía peor en barrios que no tienen las condiciones de saneamiento básico, de servicios públicos, barrios que son hechos por constructores ilegales, cinturones de miseria a los que llegan pues muchas de estas familias que no encuentran otra opción porque no pueden arrendar en un barrio con condiciones adecuadas por lo caro que es y mucho menos acceder a casa propia. Y aquí me devuelvo al tema ambiental. En estos cinturones de miseria, llevando a la gente hacia esos cinturones de miseria porque no hay suficiente oferta de vivienda,
¿Eso es una buena manera de contribuir al medio ambiente? No, claro que no. Tenemos una realidad en Colombia. Casi 500.000 de hogares se están creando cada año. Si no se construye de manera formal, si no se amplía esa oferta de vivienda, ese 500.000 de hogares que se crean y se van a seguir creando, se van a ir a viviendas precarias o a construcciones informales en barrios subnormales. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Pues que los efectos son mucho peores. Las construcciones informales no tienen saneamiento básico, alcantarillado, depredan zonas rurales, no cumplen el POT, deforestan sin control, son muy nocivas para el medio ambiente. Es normal que ante la crisis en el sector de la construcción y en la construcción de vivienda nueva, pues desde esos sectores, desde los sectores gobiernistas de la extrema izquierda, estén intentando culpar a los malvados capitalistas, a los oligarcas, a los sospechosos de siempre por esa situación. Pero la realidad que no va a cesar es que vamos a tener durante las próximas décadas más y más familias que van a seguir necesitando viviendas y por lo tanto necesitamos construir. O seguirán ellos condenados a pagar arriendos cada vez más caros que los empujan a comer menos o a dejar necesidades insatisfechas, o también a vivir en condiciones precarias, incluso en depredar el medio ambiente para satisfacer esa necesidad de vivienda. Cientos de miles de colombianos empujados a vivir en condiciones precarias o a dedicar una parte enorme de sus ingresos en arriendos más caros. Colombia necesita más casas y más apartamentos, y por mucho que quieran excusar al gobierno de Petro, lavarle la cara, la realidad es que eso no va a cambiar. Necesitamos no que se construyan 100.000 ni 150.000 viviendas al año, que es lo que estamos logrando ahora. Necesitamos muchas más viviendas, mucha más actividad constructora para que las nuevas familias, las millones de familias que vamos a tener durante los próximos años, vivan en condiciones dignas. No puede ser que la solución sea la indiferencia, sea enviar a esas personas a cordones de miseria en construcciones informales en donde les caen avalanchas o en donde se inundan o en donde viven en la precariedad absoluta o sin espacios dignos para sus familias. La solución tiene que venir del sector privado, de la inversión privada y de que el Estado permita a esa inversión privada, a ese sector productivo, satisfacer esas necesidades de vivienda de las cientos de miles, casi 500.000 de familias nuevas que van a surgir en Colombia cada año de aquí en adelante.